La Torá establece que todo niño varón debe recibir la Brit Milá cuando cumple 8 días de haber nacido. Y este precepto aparece por primera vez en la Parashá Lech Lechá, cuando Hashem ordenó a Abraham que se circuncidara. Y desde ese momento, el mandato quedó establecido para que todos los descendientes varones de Abraham fueran circuncidados al 8º día de su nacimiento. La Torá establece que todo niño varón debe recibir la Brit Milá cuando cumple 8 días de haber nacido. Y este precepto aparece por primera vez en la Parashá Lech Lechá, cuando Hashem ordenó a Abraham que se circuncidara. Y desde ese momento, el mandato quedó establecido para que todos los descendientes varones de Abraham fueran circuncidados al 8º día de su nacimiento. ¿Y por qué razón la Brit Milá no puede ser realizada antes del 8º día? Nuestros sabios van presentando varias explicaciones. Y entre ellas se encuentran las siguientes. Hashem dispuso que se esperara hasta el momento en que el niño tenga la fortaleza necesaria para soportar la circuncisión. El Brit Milá se compara a un sacrificio, ya que mediante este acto el niño va a entrar en las alas de la Shejiná. Y por esa razón debe haber vivido, aunque sea al menos un Shabbat, para recibir su santidad y elevar su Kedushá. Solo entonces está preparado para ingresar en el pacto, del mismo modo que los animales destinados a los sacrificios no podían ofrecerse antes de cumplir 8 días de vida. Y nuestros sabios ilustran esta idea con una parábola. Un rey preparó un gran banquete para recibir a un amigo. Y cuando estaban para empezar la comida, el rey le dijo: no es apropiado sentarse a la mesa antes de que conozcas a la reina. No podías comprender la grandeza de este palacio sin verla primero. ¿Por qué? Porque su belleza es imposible de describir. Y de la misma manera, el Todopoderoso decretó que el niño tenía que encontrarse primero con la reina del Shabbat y recibir su santidad antes de ser introducido al pacto conocido con el nombre de Brit Milá. Existe también una costumbre de preparar una silla especial para Eliyahu Hanavi, conocido como el ángel del pacto, ya que la tradición enseña que él está presente en cada Brit Milá. Y esto se debe a que en una ocasión habló de una manera crítica acerca de los hijos de Israel. Y como ustedes saben, el profeta Eliyahu era un ferviente defensor del honor de Hashem. Y en cierta ocasión, él se dirigió al Todopoderoso con un tono de reproche y dijo: los Bene Israel han abandonado tu pacto. Y eso lo pueden encontrar en Malaquín 19:10. Sus palabras hacían referencia al pacto de la Milá, es decir, al pacto de la circuncisión, el cual muchos judíos habían dejado de cumplir debido al decreto del malvado rey Ahab. ¿Por qué? Porque Ahab prohibía que se practicara la circuncisión. Y aunque la intención de Eliyahu era proteger la gloria de Hashem, el Todopoderoso no aprobó que él acusara a su pueblo. Y por ello le ordenó ungir a Elisha como profeta en su lugar. Y además dispuso que tuvieran presente él en cada Brit Milá para dar testimonio de que los judíos continuamente se practican la Brit Milá.
Hubo una ocasión en que el emperador romano Turnus Rufus le preguntó a Rabí Akiva: ¿qué considera usted que es superior? ¿La obra de Dios o la del hombre? Rabino Akiva le respondió: la obra del hombre. Y muy sorprendido por la respuesta, Turnus Rufus exclamó: me asombra lo que dice. ¿Pretendes afirmar que el hombre puede crear algo comparable al cielo o a la tierra? Y el rey Akiva le contestó: yo no estoy hablando de aquellas creaciones que están fuera del alcance de las capacidades humanas, sino únicamente de las que el hombre puede realizar. Entonces, Turnus Rufus volvió a preguntar: ¿por qué los judíos practican la circuncisión? ¿Acaso ellos piensan que la obra del Creador necesita ser perfeccionada? Y Rabí Akiva le respondió: precisamente yo estaba esperando esa pregunta. Y por eso es que yo sostengo que aquello que le corresponde hacer, la obra del hombre supera a la del Creador. Y Turnus Rufus le dijo: si esta es tu opinión personal, acaba de demostrármelo. Entonces, Rabí Akiva regresó a su casa y le pidió a su esposa: hazme un favor, prepárame un pastel que esté bien delicioso. Hazlo con harina. Échale aceite y échale especias. Y cuando volvió a presentarse ante el emperador, llevaba en una mano el pan, en la otra llevaba un puñado de granos de trigo. Entonces preguntó: dígame, rey, ¿cuál de estos dos platos tú consideras superior? Entonces, Turnus Rufus le respondió: pues naturalmente el pan. Entonces, Rabí Akiva le respondió: entonces usted mismo reconoce que en este caso la obra del hombre supera a la del Creador. Cuando Hashem creó el mundo, dejó al ser humano la tarea de perfeccionarlo. El trigo necesita ser cosechado, transformado en pan, mientras que los vegetales deben cocerse, tienen que también que sazonarse. Y de la misma manera, al realizar la milá a un niño judío, nosotros perfeccionamos la obra del Creador. Y sin embargo, Turnus insistió. Si Hashem hubiera querido que el niño naciera circuncidado, lo hubiese creado de esa manera. Entonces Rabí Akiva le respondió: ¿por qué planteas esa objeción únicamente con respecto a la circuncisión? También podía preguntarse: ¿por qué Hashem hizo que el recién nacido viniera al mundo con el cordón umbilical unido a su cuerpo, dejando que fuera el hombre quien lo cortara? Y aunque Rabí Akiva dio por concluida esa discusión con esa respuesta, esos sabios explican que la auténtica razón por la cual el niño nace sin estar circuncidado, y es que Hashem dispuso que el ser humano llegara al mundo con esa imperfección para concedernos el mérito de cumplir su misbot, la cual nos purifican y también nos elevan espiritualmente. En el gran juicio final, Abraham vino permanecerá a la entrada del Guinón para recibir a cada judío que llega allí. Y si encuentra en él la señal de la Brit Milá, él no va a permitir que ingrese en el Guinón.
¿Y qué sucederá con aquellos que recibiendo la Brit Milá, pero fueron unos grandes pecadores, es decir, fueron unos grandes rachá, y decidieron apartarse voluntariamente del clan Israel al transgredir la Torá? El Midrash enseña que Abraham tomará los prepucios de los niños que fallecieron antes de cumplir 8 días y los colocará sobre esos rechaim. Y entonces el Geinón tendrá dominio sobre ellos. El Midrash pone manifiesto los extraordinarios sobrecogerores méritos de la Brit Milá. Nos enseña que incluso cuando un judío carece de conocimiento de la Torá y de la Mishbot, el solo hecho de poseer el Brit Milá tiene la fuerza de protegerlo de los severos castigos del Geinón. El Brit Milá constituye el sello que identifica al judío como el siervo de Hashem y miembro del clan Israel. Y al formar parte del clan Israel, también participa de los méritos que pertenecen a toda la comunidad. Erech Shlomo expresó el versículo esotérico Ten-Hetek Yashivá Vegan y Lismoná. Eso está en Coelhet capítulo 11, verso 2. Y eso significa, da una porción a los 7 y también a los 8. Y entre las diversas interpretaciones de este pasuk, una está relacionada con nuestro tema. Y es que el número 7 alude al periodo de la nidad de la mujer. Mientras que el 8 hace referencia a los días de la Milá. Y por medio de este versículo, Hashem enseña al pueblo de Israel: sé cuidadoso con el cumplimiento de las leyes de la nidad, y yo te bendeciré como un hijo al que podrás introducir en el pacto de la gran Milá. Habiendo concluido esta enseñanza de la Brit Milá, vamos a tocar el tema acerca de cómo nosotros podemos vencer la Lashon Hará, cómo podemos vencer la lengua diabólica, la lengua maligna. Y es que cada día las personas se encuentran con innumerables situaciones que pueden llevarlas a hablar la Lashon Hará. Y entre todos los órganos y miembros del cuerpo, la lengua es la que siempre se mueve con más facilidad y se mueve con más rapidez. Y por ello la Lashon Hará, es decir, la lengua malvada, la lengua diabólica, se encuentra entre las transgresiones que se cometen con mayor frecuencia. Además, las consecuencias de la palabra no son tan visibles como las de un pecado cometido mediante relaciones. Y debido a ello, muchas personas consideran estas faltas que son menos graves que las prohibiciones de la Torá. Y en la actualidad, el castigo de Zarat, de lepra, ya nosotros no lo vemos manifiesto. Y como no se manifiesta, su ausencia hace que ya no sirva como freno para evitar este gran mal, tal como ocurría durante los tiempos del Beit Hamikdash. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecernos para resistir la tentación de hablar mal, es decir, de hablar la Lashon Hará? Y el Midrash nos trae varios consejos. Nuestros sabios enseñan que cada palabra que sale de la boca queda registrada en el cielo. Y llegará el día en que todas ellas no serán reproducidas. Y en ese momento intentaremos justificarnos diciendo que no estábamos conscientes de la gravedad de esta transgresión. O lo justificaremos diciendo que no actué con la intención de pecar.
Sin embargo, la respuesta será: ya es demasiado de tarde. Era tu responsabilidad comprender que todas tus palabras, tanto las buenas como las malas, quedarán registradas sin importar si fueron pronunciadas deliberadamente o si no las pronunciaste deliberadamente. Cada persona debe de comprender que una palabra, una vez pronunciada, no desaparece sin dejar una huella. Por el contrario, deja una marca permanente que jamás podrá borrarse. Y por esa razón, toda palabra debe de ser tomada con mayor seriedad. También debemos reflexionar sobre el lugar especial que el Todopoderoso asignó a la lengua. Hashem reprende a la lengua diciendo: oh lengua malvada, ¿por qué permaneces constantemente en movimiento? Yo te coloqué en una posición distinta de la de todos los demás órganos del cuerpo. A las demás extremidades yo las dispuse en una posición vertical o inclinada, mientras que a ti te coloqué horizontalmente dentro de la boca para que tú permanecieses en reposo. Y con ello se nos enseña que el estado natural de la lengua es el descanso y no el movimiento continuo. Además, Hashem le dice a la lengua: te mantuve encerrada, levanté en tu alrededor dos barreras para advertir a tu dueño que no te dejara de controlar. Una barrera interna que está formada ¿por qué? Por los dientes. Y la otra barrera que está formada por los labios. ¿Cuántas defensas más serían necesarias para impedir que tú hables mal? Y es que Hashem le asignó una misión particular a cada órgano del cuerpo. Y todos ellos deben ser impulsados a utilizarlo únicamente para los fines beneficiosos que Hashem desea. La lengua fue concebida para pronunciar palabras de la Torá, elevar también nuestra tefilá y beneficiar al prójimo. El Rabí Shimon Bar Yochai declaró: si yo hubiera estado presente en Matán Torah, en la entrega de la Torah, habría pedido al Todopoderoso que concediera a cada ser humano una segunda boca destinada exclusivamente para el estudio de la Torah, porque no es apropiado que la misma boca que pronuncia palabras de la Torah también se utilice para comer y para tratar asuntos económicos. Pero sin embargo, más tarde reconcilió esta idea y se dijo a sí mismo: eso no sería conveniente. Si una sola boca las personas hablan demasiado lashon hará, ¿qué sería si tuvieras dos? Quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué el dedo encaja con tanta precisión en el oído? Porque fue creado
que de esa manera, cuando una persona escuche chismes o esté escuchando conversaciones vanas, pueda taparse el oído y negarse a escuchar. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué Hashem hizo el lóbulo de la oreja blando mientras que el resto de la oreja está firme? Como ustedes se dan de cuenta, el lóbulo fue creado con un tejido flexible para proteger a quien se vea expuesto a escuchar palabras difamatorias. En ese momento podrá doblarlo, miren, de esta manera. Para cubrir el oído y no escuchar la Lashon Hará. Y para que nosotros podamos fortalecernos frente a la Lashon Hará, nosotros tenemos que recordar las tragedias terribles que ese pecado ha provocado a lo largo de generaciones. La serpiente en el Gran Edén habló de manera difamatoria contra el Creador cuando le dijo a Java, Él le prohíbe comer del árbol del conocimiento porque temen que lleguen a ser igual como Él y que también creen mundos al igual que Él. Y aquellas palabras trajeron la muerte a la humanidad. Como consecuencia de la Lashon Hará, Adonai señaló a la serpiente con dos marcas físicas. Su cuerpo tiene manchas blancas semejantes o iguales que el zarat, es decir, que la lepra. Y también le partió la lengua en dos, diciéndole, Rachá, al ver tu lengua partida, los seres humanos recordarán que fuiste la primera en hablar la Lashon Hará. Todas las desgracias que sufrió Joseph fueron consecuencia de haber hablado la Lashon Hará contra sus hermanos. En el desierto, nuestros antepasados pusieron a prueba a Hashem. En 10 ocasiones incluso fabricaron el becerro de oro. Sin embargo, no fueron condenados a morir en el desierto por ese pecado. De todas las 10 pruebas, la que selló su destino fue la relacionada con la Lashon Hará, especialmente el episodio de los 2 espías que presentaron un informe falso sobre Eretz Israel. Y si David no hubiera aceptado la Lashon Hará, su reino jamás se había dividido y las 10 tribus no habían sido desterradas de su tierra. Y ese episodio se relata en el Tanaj de la siguiente manera. Después de consolidar su reino, David quiso saber si aún quedaba algún descendiente de la casa del rey Saúl. Y su deseo era mostrar bondad y consideración a Jonatán, el hijo de Saúl, quien había sido su gran amigo y había muerto en el campo de batalla. Entonces llamaron a un siervo de la casa de Saúl, y este se llamaba Sibá, quien informó que Johanán había dejado un hijo que era lisiado y que éste tenía por nombre Mesiboset. Entonces David ordenó traer a Mefiboset a Jerusalén y le restituyó las propiedades que había permanecido a su abuelo Saúl y le invitó a comer con todos los días de su vida con él, es decir, todos los días de su vida que comiera a la mesa del rey. Además, David dispuso que se iba a administrar las tierras de Mefiboset para que produjeran ganancias a su beneficio. Y aunque Sibá aceptó la orden, en su corazón ocultaba otro propósito. Y era librarse de la servidumbre y quedarse
con todas aquellas propiedades. Entonces la ocasión para llegar a cabo su plan llegó cuando Absalón, hijo de David, se rebeló y se proclamó rey. Y ante el temor de una guerra civil, David y sus seguidores abandonaron a Jerusalén. Y al enterarse de que el rey y de que sus campamentos se encontraban refugiados en el desierto, Siba agarró y ensilló sus burros. Y colocó sobre ellos 200 panes, 100 porciones de pasas, 100 higos secos y una botella de vino. Y fue hasta donde estaba David para ofrecerles aquellos alimentos que él montó para obsequiárselos. Entonces David le preguntó: ¿dónde está tu señor? Y esa era la pregunta que esperaba Siba. Entonces, ¿sabe lo que él hizo? Difamó a Mefiboset diciendo: ese quedó en Jerusalén, porque digo, ahora el reino de mi padre volverá a mis manos. David le creyó sus palabras y le respondió: todo lo que le pertenece a Mefiboset será tuyo. Y finalmente, con la ayuda de Hashem, la rebelión de Absalón fue socavada y terminó con la muerte del rebelde. Y David regresó a Jerusalén en medio de una gran comitiva y recuperó plenamente su autoridad y se restableció como legítimo rey. Y todos aquellos que se habían opuesto a él acudieron a pedirle perdón. Y al salir a recibirlo, Mefiboset mostraba claras señales de duelo. Desde la partida de David, él no se había lavado los pies, no se había cortado la barba, y las vestiduras de él se notaban totalmente andrajosas. Entonces, David le preguntó: ¿por qué no saliste a Jerusalén para recibirte conmigo, Mefiboset? Y Mefiboset le respondió: mi señor rey debe saber que mi siervo me engañó. Salió de la ciudad montada sobre un burro sin que yo lo supiera. Y como yo soy inválido, yo no pude seguirle a pie. Él ha mentido. Sin embargo, yo sé que mi señor, el rey, como es un ángel de Dios, plenamente capaz de distinguir entre la verdad y la mentira, estoy seguro de que juzgará este asunto con justicia. Y aunque todas las señales de Mefiboset de abandono demostraban que Mefiboset decía la verdad y confirmaban que Siba había difamado a su señor, David no consiguió librarse por completo de la impresión que la Shon Hará, es decir, la lengua diabólica, la lengua malvada, había dejado en él. Y terminó dándole crédito. Le dio crédito en parte, y las palabras de Siba, y en parte a Mefiboset. Entonces resolvió el conflicto diciendo: tú y Siba dividirán las propiedades. Y Mefiboset respondió que él se quede con todo. Lo importante es que mi señor el rey haya regresado en paz a su hogar. Y en el momento que David pronunció las palabras: tú y Siba dividirán las propiedades, una voz celestial proclamó: tu reino será dividido
entre Rehabán y Jeroboam. Y así, la aceptación de la Lashon Hará por parte de David trajo como consecuencia la división del reino de Israel. Y ese mismo hecho también condujo más adelante al exilio. Así que la aceptación de la Lashon Hará por parte de David trajo como consecuencia la división del reino de Israel. Y ese mismo hecho también condujo más adelante al exilio. Después que el reino quedó dividido entre Baján, hijo de David, y Arobam, gobernante de las 10 tribus, y Arobam temió que sus súbditos, al peregrinar a Jerusalén, reconocieran la autoridad del otro rey. Y por esa razón estableció el culto a 2 becerros dentro del territorio con el propósito de impedir de que el pueblo subiera a Jerusalén. Como resultado, la adoración de esos becerros, las 10 tribus fueron enviadas al exilio. Si David no hubiera aceptado la Lashon Hará, el reino no se habría dividido y en consecuencia tampoco habría existido el culto de los becerros. Y de esa manera, aquel pecado terminó conduciendo al exilio. David recibió un castigo de acuerdo al principio de Midá que nega el Midá. Y por ello, Hashem entonces dividió su reino en 2. Y el poder de la lengua se pone en manifiesto en la siguiente historia. En cierta ocasión, un rey de Persia había enfermado gravemente. Y como consecuencia de su enfermedad, perdió mucho peso y quedó profundamente debilitado. Sus médicos le dijeron: solo conocemos un remedio que puede devolverte la salud. Y es beber leche de leona. Si logras conseguirla y consumirla, la recuperación tuya va a ser de inmediata. Pero el rey no tenía cómo obtener la leche de una leona. Y por ello, envió unos mensajeros junto con una suma de dinero a rey Shelomó, que residía en Jerusalén y era reconocido en todo el mundo completo por su sabiduría, para pedirle que encontrara una solución. El rey Shelomó encargó su misión a su consejero, Benayahu ben Jehoiada. Consígueme 10 cabras, ordenó Benayahu. Y después pidió a uno de los servidores de Shelomó que buscara en el bosque una guarida de leones. Y el servidor recorrió todo el bosque durante mucho tiempo hasta encontrar una cueva donde una leona alimentaba a sus cachorros. Benayahu le pidió que le guiara hasta el lugar y que llevara consigo una cabra. Al llegar, permaneció a una distancia prudente de la guarida y soltó la cabra. Entonces, la leona la vio y la devoró de inmediato. Y al día siguiente, volvió con otra cabra. Y se acercó un poco más antes de entregársela. Y repitió este mismo procedimiento por varios días. Y cada vez él reducía más la distancia a la leona. Y con el pasar del tiempo, la leona se acostumbró a su presencia y dejó de verlo como una amenaza y finalmente permitió que se le acercara lo suficiente para ordenarla. Y en cuanto Shelomó recibió la leche, le envió de inmediato al rey de Persia por medio de sus mensajeros. Y mientras el emisario viajaba por el camino, las distantes partes del cuerpo comenzaron a discutir cuál de ellas merecía el reconocimiento por haber conseguido la leche de la leona. Nosotros somos los verdaderos responsables, decían los pies. Si no hubiésemos caminado hasta la guarida, jamás hubiese sido posible
que se estuviera en la leche. Entonces las manos respondieron, eso no es cierto. Nosotros realizamos la tarea principal. Si no hubiésemos ordeñado a la leona, la leche no existiría. Entonces hablaron los ojos. Y yo quiero que me digan ustedes, ¿quién fue el que encontró la guarida? Si nosotros, dijeron los ojos, todo el plan hubiese fracasado. Entonces el corazón intervino. Ustedes se están olvidando de mí. Yo fui quien concibió esa brillante idea desde el principio. Y en ese momento, la lengua levantó su voz y dijo con orgullo, ninguno de ustedes vale nada. Dijo la lengua, si no fuera por mí, ¿qué serían de ustedes? Y a oír aquello, todas las demás partes del cuerpo protestaron. Y todas las partes del cuerpo le dijeron, ¿cómo te atreves a compararte a nosotras? Nosotros tenemos huesos y fortaleza, mientras que tú no eres más que un órgano blando y oculto dentro de una cavidad oscura. Aquellas palabras ofendieron a la lengua. Esperen un momento, le dijo la lengua, y ustedes van a comprobar que soy yo quien domina sobre todos ustedes. Y cuando el mensajero llegó al palacio del rey de Persia, se presentó de inmediato al trono y le entregó la leche. Pero intentó comunicar mensajes de rey Shlomo, pero sin embargo, de su boca salieron estas palabras: Su Majestad, le traigo la leche de perro que usted me solicitó. Y al escuchar aquello, el rey creyó que se estaba burlando de él y, lleno de ira, ordenó que el mensajero fuera ahorcado inmediatamente. Y el desdichado fue conducido sin demora al lugar de la ejecución. Y todas las extremidades, los ojos, las manos, el corazón, los pies comenzaron a temblar y estaban totalmente aterrorizados. Entonces, la lengua dijo con tono victorioso: ¿ahora comprenden ustedes que no son nada? Y todos los órganos, la mano, los pies, todos los órganos, los ojos, respondieron al mismo tiempo: lo reconocemos. De ti depende la vida y la muerte. Y satisfecha con aquella contestación, la lengua dijo: tengo un mensaje muy importante que comunicarle al rey. Lléveme ante él por un solo instante. Y los soldados escucharon la petición y condujeron nuevamente al mensajero ante el rey. Y le dijo al rey: ¿por qué tú ordenas mi ejecución?, preguntó el mensajero. Porque me has traído leche de perro, respondió el rey. Y todavía él estaba bien enfurecido. Y el mensajero le explicó: le aseguro que esta leche que yo le traje a usted le devolverá su salud. Mis palabras fueron un simple error, ya que lo que sucede es que en nuestro idioma se emplea la misma palabra tanto para designar a un perro como para designar a un león. Y el rey aceptó la explicación, bebió la leche y recuperó su salud. Y después de ello, perdonó al mensajero. Y esta historia confirma la veracidad de las palabras del rey Shlomo. En Mishle 18:21 dice: la vida y la muerte
están en el poder de la lengua. También nosotros tenemos que recordar que la lengua es una de las armas más poderosas que existen. Inclusive, más que un cuchillo o que una espada solo puede quitar la vida a quien se encuentra cerca. Pero la Lashon Hara, pronunciado por una persona, viaja de un continente y puede herir el corazón de otra persona que se encuentra en otro continente, tal como lo haría un poderoso misil. Además, la Lashon Hara causa daño a 3 personas: a quien la pronuncia, a quien la escucha y a la persona de quien se habla. En comparación, una espada resulta menos destructiva, pues solamente puede matar una persona a la vez. Para protegernos de la Lashon Hara, debemos de pedir diariamente a Hashem en nuestras oraciones, diciendo: mi Adonai, guarda mi lengua de todo mal. Mar era hijo de Rabí Judá y acostumbraba a recitar estas palabras al concluir sus rezos. Y posteriormente, esta súplica fue incorporada en nuestra tefilá al final de Shemoné Esrei. Entonces, existen 2 hábitos que si una persona las adopta, escuche bien, le va a ayudar a ser menos propensa tanto en hablar como en escuchar la Lashon Hara. Si una persona, oiga bien, tiene la oportunidad de estudiar Torah, debe de aprovecharla. El estudio de la Torah protege de la Lashon Hara por 2 motivos. El primero es que quienes que acostumbran a hablar la Lashon Hara suelen ser personas que disponen de demasiado tiempo libre y buscan conversaciones que las entretengan y les saquen del aburrimiento y la apatía. Cualquier noticia llamativa le resulta atractiva, aunque perjudique a otra persona. En cambio, quien dedica su tiempo al estudio de la Torah, mantiene su mente ocupada en una actividad constante y enriquecedora. No solo vive para alimentar su intelecto con la Torah, sino que también siente el deseo de compartir con otros lo que aprende. Y como resultado, sus conversaciones giran en torno a la Torah. Y no por la vida de los demás. Y la segunda razón por la que nuestros sabios recomiendan el estudio de la Torah como protección contra la Lashon Hara es que la Torah constituye un antídoto para el Yetzer Hara, un antídoto para la mala inclinación. El simple hecho de dedicarse a ella posee la capacidad de purificar la mente y el corazón de la persona, haciéndola menos vulnerable a la tentación de pecar. Sin embargo, como ocurre en toda regla, existen exenciones. Lamentablemente hay personas que estudian la Torah y aún así hablan la Lashon Hara. Y nuestros sabios enseñan que las palabras de la Torah pronunciadas por labios impuros no son aceptadas en el cielo. El mérito del estudio de quien difama es acreditado a la víctima de la difamación y no al estudioso. Asimismo, nuestros sabios ofrecen otro consejo para disminuir la inclinación al hablar la Lashon Hara, y especialmente a quien carece de instrucción: cultivar la humildad. Desde un punto de vista psicológico, el placer que produce difamar a otra persona proviene del sentido de superioridad que ello genera, que rebaja a su prójimo
experimenta la satisfacción de considerarse mejor que él y se felicita interiormente por no haber cometido las faltas que critica. Sin embargo, si se examinan con sinceridad, reconocería que también tiene defectos y que está lejos de ser perfecto. Y por ello, debería adoptar una actitud comprensiva e indulgente a los demás, pasando por alto sus errores. Deben de abstenerse de divulgarlos, del mismo modo que desearía que los demás no hicieran públicos los suyos. Además, si cultiva la humildad, procurará encontrar una explicación favorable para la conducta de su prójimo y juzgarlo con benevolencia. Y por esta razón, la modestia personal constituye un requisito indispensable para evitar la chonjara.